Le damos la bienvenida esta tarde a los periodistas, al jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama. ¿Cómo está, Martí? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Ya? ¿Me escuchan bien? Le escuchamos perfectamente, Martín. Oiga, le pregunto, yo creo que vale la pena abrir esto porque está muy calientito. Si tiene tiempo, pues le entramos a un par de temas más que pues sí está cerrando el año fuerte. El miércoles es importante en el Congreso, se va a decidir si se le entrega a Ernestina Godoy un plazo más o un periodo más al frente de la Fiscalía. Usted en últimas fechas ha dicho, bueno, es que tenemos este resultado y al menos mi opinión personal es que Ernestina Godoy debería continuar como fiscal. Bueno, es mi opinión personal, pero además es una opinión formal, con un peso jurídico, porque el jefe de gobierno interviene en el proceso de ratificación de la persona titular de la Fiscalía. Es decir, no solo es que opine, sino que como parte del procedimiento, el jefe de gobierno debe enviar la propuesta para la ratificación de la persona titular de la Fiscalía. En este caso, yo he enviado esa propuesta. A menos de que no estuviera de acuerdo el jefe de gobierno, pues no la enviaría. Pero quiero decir que aquí es un procedimiento largo, complejo. No creo que ningún estado de la República tenga un procedimiento tan complicado para la ratificación de un fiscal o una fiscal. Aquí se tuvo que hacer una reforma para determinar las reglas. Luego se tuvo que elegir por 2/3 partes del Congreso al Consejo Judicial Ciudadano, cosa que se hizo. Es más, se le eligió por consenso al Consejo Judicial Ciudadano. Luego el Consejo Judicial Ciudadano tenía que convocar una serie de consultas, diálogos, abrió un espacio donde se recibieron 29,000 comentarios y más del 99% fueron a favor de la fiscal. Luego el Consejo Judicial Ciudadano entrevistó a la fiscal y deliberó si era de ratificarse o no con todos los elementos que se hizo llegar y determinó por 2/3 partes de los votos, como marca la ley, proponer la ratificación de la fiscal al jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y luego el jefe de gobierno recibió la propuesta, la analizó y envió su planteamiento al Congreso de la Ciudad de México, que fue de ratificación en favor de la fiscal. Y una vez que el Congreso recibió el planteamiento, convocó a sus comisiones, a su Comisión de Justicia, y la Comisión de Justicia aprobó un dictamen donde se ratifica a la fiscal. Queda solamente un paso, es enviar la propuesta al Pleno. Y esa propuesta llega al Pleno el próximo miércoles, pasado mañana, después de un largo peregrinar muy complejo de superación de pruebas de obstáculos, no cualquier obstáculo, varios procesos donde se ha tenido que decidir con mayorías calificadas, varios momentos donde se han tenido que tomar decisiones al respecto y finalmente llega la propuesta. Hay otros casos donde ratifican a los fiscales bien rápido, bien fácil, y además por periodos bien largos de 7 años. Y así tenemos fiscales que llevan muchísimo tiempo o que van a llevar muchísimo tiempo en el cargo. Yo decía ahora, ¿cómo no vamos a ratificar a la fiscal? Hay muchas razones y muchos argumentos para hacerlo. Y ponía solamente un ejemplo de comparación. El fiscal en Guanajuato lo ratifican y allá hay 68 homicidios por cada 100,000 habitantes. ¿Cuántos son esos homicidios? Bueno, aquí en la ciudad hay 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. En Guanajuato hay 68 y allá ratifican al fiscal. En cambio acá, que ha disminuido la criminalidad, ¿por qué no habríamos de ratificar a la fiscal? Sería absurdo.
Yo envié un conjunto de razonamientos, porque además la ley dice que tengo que enviar, cuando envíe mi propuesta, tiene que ir razonada, tiene que ir argumentada por un conjunto de razonamientos, y entonces yo pongo varios ejemplos. Bueno, señalo que aquí la Fiscalía, a partir de sus tareas de investigación, redujo los secuestros en más o menos un 80% respecto al año de arranque de la propia fiscal. Aquí también la Fiscalía aumentó en un 100% las vinculaciones a proceso. Aquí la Fiscalía redujo en un 90% el tiempo para hacer efectiva una orden de aprehensión. ¿Saben ustedes que hacer efectiva una orden de aprehensión tardaba en promedio casi 500 días? Era impresionante. Y casi ahora 2 años. No llega a 50 días. Entonces, eso quiere decir que hubo una serie de cambios en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. También disminuyeron los homicidios, también disminuyeron los feminicidios, también se crearon una serie de instancias donde las mujeres son protagonistas de la justicia. Por ejemplo, las coordinaciones de género, las fiscalías de delitos sexuales, las fiscalías de atención a mujeres, adolescentes, en fin, hay unidades especializadas para jóvenes estudiantes, es decir, se transformó la fiscalía en muchos sentidos, y eso ocurrió con la fiscal Ernestina Godoy. ¿Y no por qué? Exagero, es la mejor Perdón, fiscal. que me interrumpa, jefe de gobierno. Sí. ¿Y por qué no la quiere ratificar por lo menos los grupos parlamentarios del PAN, del PRI, del PRD? Bueno, mira, primero hay que señalar que la fiscal cuenta con un apoyo mayoritario en el Congreso. Esta es una información importante, es decir, mucho más de la mitad de quienes integran el Congreso apoyan. Pero requiere 3/4 partes. 2/3 partes. Requiere 2/3 partes de los presentes en el Pleno, y por esa razón, pues hay algunos actores políticos que juegan a obstaculizar que se logren las 2/3 partes, es decir, que juegan a que una minoría puede impedir la ratificación de la fiscal. Entonces, esa es, digamos, la lógica a la que juegan, pero es importante señalar que ella tiene la mayoría, o cuenta con el apoyo mayoritario, con más de la mayoría absoluta, o sea, con más de la mitad más uno cuenta ella, y podría yo decir que está sobre los números, es decir, debe estar ya alrededor de las 2/3 partes, si no es que ya tiene esa intención de voto. ¿Tienen un cálculo de cuántos votos le faltan a Ernestina Godoy? A ver, antes de pasar a eso, quiero responder la pregunta que hacía Álvaro, el por qué. O sea, ¿por qué hay personajes conservadores, fundamentalmente del PAN, que apuestan a que no quieren que se ratifique? Por una razón muy sencilla, porque la fiscal, dentro de su ética profesional, dentro de esta idea de que no debe haber impunidad, pues realizó una investigación sobre un tema que es el tema de la corrupción inmobiliaria. Ese es el motivo, porque todas las bancadas aprobaron a la fiscal. Todas las bancadas mantuvieron relación por los temas legislativos con la fiscal. ¿Cuál es el momento en el que el PAN dice, ahora no te vamos a ratificar? Cuando empieza la investigación de la corrupción inmobiliaria. Y esa investigación, en efecto, pues involucra a personajes que están en el PAN. Pero no es que la fiscalía diga, como son del PAN los voy a investigar. No, sino que ocurrió un hecho que dio lugar a esta investigación. ¿Cuál fue ese hecho? Una explosión de gas que ocurrió en unos edificios nuevos
ubicados en la colonia Actipan. Se da esta explosión y empieza la investigación que tiene que hacer la fiscalía siempre que hay un siniestro como estos. Y al momento de la investigación, pues salta que había funcionarios que eran dueños de departamentos en el edificio que había explotado. Los mismos que habían dado los permisos para su construcción, a su vez eran beneficiarios del propio edificio que se había colapsado. Eso, digamos que arrojó la hebra que la fiscalía jaló y se dio cuenta de que había otros casos similares, otros inmuebles, donde los mismos personajes, especialmente dos exdirectores generales de la alcaldía Benito Juárez, tenían departamentos en un edificio, tenían departamentos en otro edificio, tenían departamentos en otro edificio. ¿Cómo es posible que los directores de obras y otros funcionarios tuvieran inmuebles, tuvieran departamentos en inmuebles cuya construcción ellos mismos autorizaban? Entonces, en esta investigación apareció un modus operandi. ¿Qué es lo que sucedía? Pues que estos altos funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, para dar los permisos, pedían departamentos de las obras que se iban a hacer. Y para que esos departamentos se dieran, en algunos casos, autorizaban niveles adicionales a los que permitía la norma correspondiente. Así, entonces apareció pues este sistema de corrupción. Te autorizo, pero si nos das departamentos, y si es necesario para que nos des esos departamentos, que violes la norma y construyas otro nivel, construyes otros niveles. Entonces fue un caso de violación de la normatividad, de corrupción, de impunidad. Eso fue lo que fue descubriendo la fiscalía. Este fue un modus operandi. En el transcurso de las investigaciones ocurrió el hallazgo de otro modus operandi, que es el siguiente. Familiares de los muy cercanos, de los altos funcionarios de la alcaldía, constituyeron empresas que a su vez eran beneficiarias de los permisos para la construcción. Entonces ellos generaron una industria de construcción de inmuebles a partir de un sistema de corrupción en el que ellos eran al mismo tiempo los encargados de autorizar las obras y al mismo tiempo beneficiarios de las obras, ya sea como constructores o ya sea como receptores de departamentos de esas obras. Bueno, esto que estamos diciendo ya no es una hipótesis. Esto que estoy diciendo es una información que es pública. Es decir, hay investigaciones que se realizaron que arrojaron estos elementos y los responsables, en principio, dos de ellos muy importantes, uno, digamos, Nicias N. y el otro Luis N. René Adirgis, yo sí lo puedo decir. Bueno, ellos resulta que aceptaron su responsabilidad en los juicios correspondientes y cuentan con sentencias condenatorias. No solo eso, sino que como parte de la reparación del daño que se deriva de esas sentencias condenatorias, están entregando a la Fiscalía inmuebles por un valor superior a 80 millones de pesos. Sí. Entonces, aquí no se trata de una especulación, no se trata de una acusación, no se trata de una hipótesis, no se trata de un asunto político, se trata de una investigación que tiene hechos reales, sólidos, materiales. Es una investigación que se ha venido desarrollando e incluso ya el gobierno de la Ciudad de México recibió por parte de la Fiscalía inmuebles que no solo están asegurados, sino que ya fueron entregados. Entregados, así es. Oiga, hay una lectura al final que hay que hacer que sí tiene que ser política. Y se lo pregunto así como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Si pasado mañana el PRIAN vota en contra de la fiscal,
está votando entonces a favor de la corrupción. Naturalmente, lógicamente. Es decir, te voy a poner otro caso. O sea, cuando ha habido casos en los que se acusa a una persona que tiene un determinado cargo público, que es de un partido, y se va al desafuero en la Cámara de Diputados. Bueno, te voy a poner un ejemplo. El movimiento al que pertenezco ha votado a favor del desafuero de ciertos personajes, aún en el caso en el que, aunque sean miembros de la fuerza política, es decir, si cometieron una infracción o un delito o una irregularidad, pues evidentemente pues se tiene que dar la justicia. Pero aquí lo que llama la atención es que en lugar de que digan, adelante, que haya justicia, que se investigue, que se sancione el delito, la corrupción, no. O sea, lo que quieren es sancionar a quien está haciendo justicia y a quien está investigando hechos delictivos. Es verdaderamente absurdo. Es el mundo al revés. Pero en efecto, si el día de mañana estas personas del PAN votan en contra de la ratificación de la fiscal, pues quiere decir que están a favor de la corrupción, de la impunidad y de la delincuencia. Se ha llegado ya pues al momento sustantivo. Ha habido efectivamente todo un procedimiento que deriva en la votación en el Pleno. Retomo la pregunta formulada por Alejandro. Entiendo que faltarían 4 votos. 4 votos que no serán del PAN. ¿Pueden venir del PRI? Bueno, finalmente aquí, como yo he señalado, el voto es individual. O sea, cada quien va a responder por sí mismo frente a la sociedad. Y cada quien va a dar los argumentos de su voto frente a la sociedad. Cada quien va a ser responsable de su decisión en lo individual. Por eso la fiscal hacía un llamado interesante a la libertad, a no dejarse presionar y a ejercer su voto libremente. No existe ninguna razón para votar en contra de la ratificación de la fiscal. Existen numerosas razones para aprobar la ratificación. Y entonces, cada quien pues va a responder por su voto. Es posible que la fiscal tenga las 2/3 partes de los votos de los presentes en el Pleno. Es completamente posible. No tengo yo que entrar en una especulación al respecto. Simplemente señalo que esto es factible. En efecto, es factible. Hay condiciones, Martí, para que algunos legisladores de la oposición, en la Ciudad de México son oposición, voten a favor. Es decir, ¿ha habido alguna conversación? ¿Han llegado algunas señales? Algunos han mostrado disposición de escuchar, de conversar, ¿existe esa posibilidad? Pues digamos que tomando en cuenta los posicionamientos públicos y los no posicionamientos, también puede darse esta conclusión que digo. Pero pues cada quien va a responder por sí mismo. Y por supuesto que en el Congreso pues hay intercambio todo el tiempo. En todo momento hay intercambio de puntos de vista. Y me parece que es perfectamente factible, perfectamente posible que la fiscal tenga las 2/3 partes de los votos para su ratificación. Ya, digamos, el tema pues ya será observado abiertamente, públicamente. Martí, ¿qué representa que sea ratificada la fiscal? ¿Que va a profundizar más en el tema de la corrupción inmobiliaria que vincula a prominentes panistas? ¿O le va a bajar para que las cosas queden en paz una vez obtenidos los votos?
No, mira, yo diría que no es ni una ni otra, es simplemente que hay cosas que tienen su curso, tienen un curso, digamos, determinado por los hechos. Son los hechos que son de conocimiento del Ministerio Público, de la Fiscalía, pues los que empiezan a investigarse y en función de las investigaciones, pues tienen ciertos resultados. Aquí estamos hablando de una investigación que tiene más o menos 2 años y ha arrojado pues determinados elementos y determinados frutos. No es una investigación que haya empezado hace 3 meses. Yo llegué a la Secretaría de Gobierno a mediados del 2021, se acordarán ustedes, y días después, muy poquito después de que yo llegaba aquí a la Secretaría de Gobierno, ocurrió la explosión. Y entonces, pues empezó este tema, empezó esta investigación y ya se fueron dando los acontecimientos. Entonces, pues son investigaciones que tienen un curso institucional. Es decir, no depende de la enjundia o la falta de enjundia, de que se quiera acelerar o frenar, o en fin, pues tienen un curso normal y ese curso pues lo arrojan los datos, la información que va obteniendo en una investigación el Ministerio Público. En este periodo, Martí, ¿no se han acercado pues miembros del PAN, del PRI, del PRD, para tratar de pues negociar la justicia? ¿No ha habido contacto de ellos en el sentido de, oigan, pues vamos conversando este tema? ¿Esto ha sucedido? Mira, en estos últimas semanas, en fin, yo no he tenido comunicación con la gente del PAN. Obviamente aquí hay un área en el gobierno que lleva el diálogo con todas las fuerzas políticas que están en el Congreso. El área de gobierno lleva este diálogo con todas las fuerzas que están en el Congreso y los temas son múltiples, ¿no? Ha tenido contacto la gente del PAN con la Secretaría de Gobierno por muchos temas. Uno de ellos fue el tema de la mesa directiva, ¿no? Que les correspondía a ellos, porque así lo marca la ley, presidir en el 3er año el Congreso, y tuvieron intercambio de puntos de vista al respecto con la Secretaría de Gobierno, por ejemplo, ¿no? Sobre ciertos temas. Y de todas maneras, no es un tema en el que nosotros tuviéramos ninguna disposición para negociar impunidades, de ninguna manera. No vamos a negociar impunidades. La justicia tiene un curso y va a seguir el curso que corresponda de acuerdo a lo que vayan determinando, sobre todo 2 instancias. Uno es la Fiscalía, que es la instancia que acusa, investiga, vincula proceso, determina la acción penal, y otra instancia que es el Tribunal Superior de Justicia, los jueces, que son quienes finalmente analizan las acusaciones que hace el Ministerio Público, las pruebas de la defensa, y toman una determinación al respecto y determinan una sentencia. Entonces, nosotros, pues de ninguna manera vamos a intervenir en este proceso, y menos aún tendríamos disposición alguna para negociar impunidades de ningún tipo. Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, le agradecemos que haya estado esta noche aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias. Gracias, y aprovecho para felicitarlos por su gran trabajo. Muchas gracias. Trabajo de periodistas, de auténticos periodistas. Un abrazo fuerte. Gracias. Ahí seguimos en comunicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aquí estamos en contacto, hay muchos temas. Sí. Gracias al jefe de gobierno.